Pues vamos a iniciar ahora la clase. Ese video yo se lo voy a hacer llegar de una forma u otra, ¿de acuerdo? Hoy nos toca la unidad 3, sistema termodinámico y energía térmica. Sistema. Se puede definir un sistema como un conjunto de materia que está limitado por una superficie que le pone el observador real o imaginaria. Si en el sistema no entra ni sale materia, se dice que se trata de un sistema cerrado. ¿De acuerdo? Un sistema cerrado es un sistema donde ni entra ni sale materia. ¿De acuerdo? O si el sistema es aislado, si no hay intercambio de materia y energía, dependiendo del caso. En la naturaleza, encontrar un sistema estrictamente aislado es, por lo que sabemos, imposible, pero podemos hacer aproximaciones. Un sistema del que sale o entra materia recibe el nombre de abierto. Es decir, un sistema donde entra materia o entra o sale materia recibe el nombre de un sistema abierto. Un ejemplo de este es un sistema abierto. Se da cuando existe un intercambio de masa y de energía con los alrededores. Es, por ejemplo, un coche. Le echamos combustible y él desprende diferentes gases y calor. Por ejemplo, un motor, un vehículo, ¿verdad? El motor de un carro, el cual usted le echa gasolina, lo enciende, después hace la combustión, y esa combustión hace que esos gases de la combustión salgan hacia afuera. Y ese se considera un sistema abierto. Un sistema cerrado se da cuando existe un intercambio de masa con el medio circundante. Solo se puede dar un intercambio de energía. Por ejemplo, un reloj de cuerda. No, es decir, en este no introducimos ni sacamos materia de él. Solo precisa un soporte de energía que emplea para medir el tiempo. Porque ahí usted ni entra ni saca materia. Simplemente usted le mete una cuerda, ¿de acuerdo? Y él hace el trabajo, da el tiempo, mide el tiempo. Ahora, un sistema aislado se da cuando existe el intercambio. Es decir, no existe un intercambio ni de masa ni de energía con los alrededores. ¿Cómo encontrarlo si no podemos interactuar con él? Sin embargo, un termo lleno de comida caliente es una aproximación, ya que en el envase no permite el intercambio de materia interna e impedir que la energía, por ejemplo el calor, salga de él. El universo es un sistema aislado, ya que la variación de energía es cero. Pero el termo, según la tercera ley de la termodinámica, no existe un sistema totalmente cerrado o aislado, porque siempre habrá intercambio de energía, según la tercera ley de la termodinámica. Entonces, variables termodinámicas. La variable que tiene relación con el estado interno de un sistema se llaman variables o coordenadas de termodinámica, y entre ellas las más importantes en el estudio de la termodinámica son la masa, es decir, la masa, el volumen, la densidad, la presión, la temperatura. En termodinámica es muy importante estudiar sus propiedades, las cuales podemos
dividirla en dos: propiedades intensivas y propiedades extensivas. Esas son las dos propiedades de la termodinámica. Las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema. Por ejemplo, el voltaje. El voltaje no depende de la masa, es decir, el voltaje de la corriente eléctrica. El voltaje no depende de la masa, ni del tamaño del sistema, ni la temperatura tampoco. Por tanto, esas son propiedades intensivas. Porque lo que su valor permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en varios sistemas. Por este motivo, no son propiedades aditivas. Entonces, las extensivas son las que dependen de la cantidad de sustancia del sistema y son recíprocamente equivalentes a la intensiva. Por ejemplo, una propiedad extensiva es el calor y la corriente. La corriente, es decir, el amperaje y el calor, dependen del tamaño de la masa. ¿Me entiendes? Y de la cantidad de masa que tenga. Una propiedad extensiva depende, por tanto, del tamaño del sistema. Una propiedad extensiva tiene la propiedad de ser aditiva, en el sentido de que si se divide el sistema en dos o más partes, el valor de su magnitud extensiva para el sistema completo es la misma de los valores de dicha magnitud para cada una de las partes. Adjunto, es decir, algunos ejemplos de propiedades extensivas son la masa, el volumen, el peso, la cantidad de sustancia, la energía, la entropía, la entalpía, porque son, por ejemplo, la entalpía y la entropía son parte del calor, es una cantidad de calor por unidad de masa. En general, el cociente entre dos magnitudes extensivas nos da una magnitud intensiva. Por ejemplo, la división entre masa y volumen nos da la densidad. La densidad no depende de la cantidad de masa. Entonces, estado del sistema, de un sistema. Un sistema que puede describirse, ¿verdad?, en función de coordenada termodinámica, se llama sistema termodinámico. Y la situación en la que se encuentran definidos por dicha coordenada se llama estado del sistema. Entonces, foco térmico. Un foco térmico es un sistema que puede entregar y o recibir calor. Óigame, un foco térmico es un sistema que puede entregar y o recibir calor, pero sin cambiar su temperatura. Un ejemplo de eso es el condensador o el evaporador de un refrigerador. Porque el evaporador puede recibir calor o entregar calor, pero sin cambiar su temperatura. Contacto térmico. Se dice que dos sistemas están en contacto térmico cuando puede haber transferencia de calor de un sistema a otro. Cuando existe transferencia de calor, ¿de acuerdo? Se dice que hay un contacto térmico. Por ejemplo, un cuarto de oficina con
con la pared. Hay un contacto térmico con la pared y también la pared con el exterior del cuarto. Está en contacto térmico porque existe una transferencia de calor desde el más caliente al más frío, o al de mayor calor para el que tiene menor calor. Proceso termodinámico. Se dice que un sistema pasa por un proceso termodinámico o transformación termodinámica cuando al menos una de las coordenadas termodinámicas no cambia. Los procesos más importantes son procesos isotérmicos. Los procesos isotérmicos son procesos en los que la temperatura nunca cambia. Ejemplo, cuando hay una entrega de calor en el condensador. El condensador disipa calor al aire que lo atraviesa, pero su temperatura no cambia. Por tanto, un proceso isotérmico. Proceso isobárico. Son procesos en los cuales la presión no varía. Ese es el ciclo de condensación. El ciclo de condensación y el ciclo... Bueno, el ciclo de condensación, la presión no varía. Porque el de evaporación sí puede variar. Cuando el dispositivo es por estrangulación, el de evaporación, pero el de condensación no. Proceso isocoro son procesos en los que el volumen permanece constante. Ejemplo, la válvula de expansión. En la válvula de expansión el volumen no cambia, es el mismo. En termodinámica se designa como proceso adiabático, que es el proceso en el cual el sistema generalmente, ¿verdad?, un fluido que realiza un trabajo. Por ejemplo, en una caldera se evapora el agua y se aumenta su temperatura para eliminar la cantidad de calor, de agua, de humedad que tiene el vapor, y él se mueve una turbina. Entonces este hace que la corriente pase o generar energía eléctrica, que diga. Un proceso adiabático, que es además reversible, se conoce como proceso isoentrópico. El extremo opuesto, en el que tiene lugar la máxima transferencia de calor, causando que la temperatura permanezca constante, se denomina proceso isotérmico. El término adiabático hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor en el entorno. Una pared aislada se aproxima bastante a un límite adiabático. ¿Por qué? Este hace referencia a los elementos que impiden la transferencia de calor. Un termo que tiene un aislante para que el calor del exterior no entre hacia el interior, es un proceso adiabático. En climatización, los procesos de
humectación, aporte de vapor de agua. Son adiabáticos, puesto que no hay transferencia de calor, a pesar de que se consigna variar la temperatura del aire y su humedad relativa. Ustedes saben lo que son los procesos de humectación, ¿verdad? Cuando la humedad relativa es muy baja, la humedad del aire es muy baja, hay equipos y maquinarias para atomizar el agua en una molécula pequeñísima, y que el aire, para entonces aumentar la humedad del agua, del aire, que diga. Entonces, procesos diatérmicos, estos son procesos que dejan pasar el calor fácilmente. Y procesos isoentrópicos son procesos adiabáticos irreversibles. Procesos en los que la entropía no varía, es decir, la entropía es variable, es constante, que diga. Por ejemplo, dentro de un termo donde se colocan agua caliente y cubo de hielo dentro, juntos, ocurre un proceso adiabático, ya que el agua caliente se empieza a enfriar, porque va a haber una transferencia de calor del agua más fría del agua más caliente a la más fría, es decir, el hielo. Y al mismo tiempo el hielo se empezará a derretir hasta que ambos alcancen el equilibrio térmico o estén en el mismo nivel de temperatura. Pero esa transferencia de calor entre ellos no va a pasar hacia afuera del termo. Es decir, sin embargo, no hubo transferencia de calor del interior del termo, ¿verdad?, al interior, es decir, del exterior del termo hacia el interior, ya que la temperatura exterior va a ser superior a la temperatura interior del termo, por lo que se trata de un proceso adiabático. Ahora, vamos a ver la temperatura. La temperatura es una propiedad física que, cuando hablamos de ella, nos referimos a las nociones comunes de calor o ausencia de calor. Es decir, la temperatura lo que mide la intensidad de calor, qué tan caliente o qué tan frío está el cuerpo, qué cantidad de calor tiene, o es decir, que mide la cantidad de calor, si es mucho o poco. Es decir, cuando tú le metes mucho calor a un cuerpo, este se calienta, y si le saca mucho calor, se enfría. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? En una nevera, a un freezer que trabaja a una temperatura de menos 5 grados, o a ese freezer usted le va a meter agua a temperatura ambiente. Pues esa agua a temperatura ambiente viene con una cantidad de calor. Cuando usted le introduce dentro del freezer, empieza a perder calor hasta que pasa a una temperatura, le saca tanto calor que le baja su temperatura de alrededor de 23 grados centígrados y llevarla hasta bajo cero, donde se solidifica el agua. Pero si usted saca el agua de ahí otra vez a temperatura ambiente, empieza a ganar calor, y por ende empieza a aumentar su gradiente de temperatura.
Entonces, sin embargo, su significado formal es, en termodinámica, es más complejo. A menudo el calor o el frío percibido por la persona tiene más que ver con la sensación térmica. Por más, es decir, lo vamos a ver más abajo, que con la temperatura real. Es decir, fundamentalmente la temperatura es una propiedad que poseen los sistemas físicos a nivel macroscópico, la cual tiene una causa a nivel microscópico, que es la energía promedio por la partícula. La temperatura está íntimamente relacionada con la energía interna y con la entalpía de la sustancia. Ya yo he hablado con ustedes que lo que es la entalpía. La entalpía no es más que la cantidad de energía térmica por unidad de masa que tiene un cuerpo. A mayor temperatura, mayor será la energía interna y la entalpía del sistema. La temperatura es una propiedad, es decir, que no depende, se lo dije al inicio, ¿verdad? La temperatura no depende de la masa del cuerpo, de la cantidad de masa. Porque, fíjese, usted le puede meter 1000 grados, 1000 grados centígrados a un pequeño pedazo de metal y se queda igual. Pero no puede meterle mucho calor porque lo funde. Sino que, es decir, es una propiedad que le es inherente y no depende ni de la cantidad de sustancia ni del material del que esté compuesto. También es imposible definir la temperatura en términos de la segunda ley de la termodinámica, la cual dice que la entropía de todos los sistemas o bien permanece igual o bien aumenta en el tiempo. Esto se aplica al universo entero como sistema termodinámico. Para dar la definición de temperatura con base en la segunda ley, habrá que introducir el concepto de máquina térmica, la cual es cualquier dispositivo capaz de transformar calor en trabajo mecánico. La escala de medición de la temperatura se divide fundamentalmente en dos tipos: la relativa y la absoluta. La temperatura relativa, acuérdense que la temperatura relativa es la temperatura a la cual nosotros medimos con un termómetro ordinario. Y la temperatura absoluta es ya cuando usted le va a meter, si en el sistema internacional, usted le va a sumar 273.16 o .15 grados centígrados para encontrar la temperatura absoluta. Mientras que el sistema inglés, usted le va a sumar a los grados Fahrenheit, los grados Rankine, que son 460. Entonces, aquí vemos la fórmula para obtener lo que es la temperatura absoluta, y también para usted cambiar la temperatura a grados centígrados y grados Fahrenheit. No sé si nosotros anteriormente habíamos visto esto, pero creo que es sencillo. Fíjense, aquí tenemos que para usted llevar, déjame hacerle aquí ahí tenemos la ecuación 4, la 5 y la 6. La 6 aquí es para usted llevar
de grado Fahrenheit a grado Kelvin. Pero ¿qué sucede? Es más sencillo usted tener, por ejemplo, si usted tiene grado Fahrenheit y le suma el grado Fahrenheit, no. Usted tiene, sí, vamos a poner una temperatura en grado Fahrenheit, vamos a ver. Porque esta esos 273 son, se para llevarlo a grado, a temperatura absoluta de grado Kelvin. Usted tiene una temperatura en grado Fahrenheit, usted tiene una temperatura igual. Vamos a ponerlo aquí mejor para que esté borrando. Usted tiene una temperatura igual a 30 grados centígrados. Usted con una temperatura igual a 30 grados centígrados. Usted dice, bueno, yo la quiero llevar a grados Fahrenheit. O la quiere llevar a temperatura absoluta, vamos a decirte. Lo que hace es que le suma esos grados centígrados 273 173.16 o 15. Hay unos manuales que dicen que 15 o 16. Vamos a dejarlo en 15 ahí. Que serían ¿cuánto? 303 grados Kelvin. Pero si usted tiene, esto aquí es para usted tener, si usted tiene la temperatura absoluta, es para usted conseguir los grados Fahrenheit con la temperatura absoluta. Ellos lo que hacen aquí es que con los grados Kelvin, que son 460, vamos a ver si es verdad. Ahí tenemos grados Kelvin 303. Dice aquí que grado Kelvin, grado Fahrenheit, es igual 9 entre 5 es 1.8, 1.0, 1.8. .8 multiplicado por los grados Fahrenheit, no, grados Kelvin, que son 303, menos 273 vamos a 273.15. Esto estaría, ¿alguien me lo puede retar ahí?
Entonces, 303 menos 273.15, 29.85 por 1.8 serían 53. Esa temperatura sería igual a 200, ni que a 200. Sería igual a 50. Punto 73 grados Fahrenheit. Pero ¿qué sucede? Discúlpeme, profe. Ajá. ¿Usted está compartiendo pantalla? No. Yo estoy grabándolo, el video, porque no pude entrar con la computadora. Entonces, le estoy grabando el audio ahí y grabando aquí la pantalla en un video para entonces mandársela por YouTube. Está bien. Discúlpeme, lo que pasa es que yo tengo problemas con el correo institucional y me está dando porque tengo que ir al ITCC a resolver ese problema. Ah, está bien. Discúlpeme. Ok. Entonces, fíjense. Ahora vamos a llevar esto a grado centígrado. A ver si nos da 30. A ver si esta fórmula está bien, ¿verdad? Entonces tenemos que la temperatura en grados centígrados sería grado centígrado sería igual a 53 punto 73 menos 32 dividido entre 1.8. Entonces, la temperatura sería en grados centígrados. Vamos a ver cuánto sería. Eh, 53.73 menos 32 entre 1.8 porque me da 12 y eso está malo, ¿verdad? Hay un error. Vamos a ver dónde está el error, porque no debe fallar. Ah, espérate, faltan 32 aquí. Que aquí había que sumarle 32. Que no se le sumó esos 32 que están ahí. Entonces, ahí volvemos de nuevo. 53.73 más 32 serían 85 puntos. Eso sería 85 .
punto 73. Ahora sí, menos 32 entre 1.8 serían 30. Es decir, 29.85, que es aproximadamente 30 grados centígrados. Entonces, sí se comprobó que esa fórmula está bien. Entonces aquí, primero lo que hicimos fue, cogimos esos 30, ¿verdad? Y le sumamos 273.15 grados. Es decir, la temperatura absoluta, ¿verdad? Que vendría siendo el total, la temperatura absoluta de esos 30 grados sería 303. Por tal razón, aquí lo que hicimos fue que usamos esta fórmula para convertir de temperatura absoluta a grados Fahrenheit. Entonces lo que hicieron fue 53.73 más 32 grados Fahrenheit, que son 85.73, fue lo que dio el grado Fahrenheit, ¿verdad? Es decir, esos 30 grados centígrados lo que hacen son 85.73 grados Fahrenheit. Es decir, 30 grados centígrados es decir, temperatura de 30 grados centígrados es igual a es igual a 53.73 grados Fahrenheit. Entonces, esos 30 grados centígrados de temperatura absoluta sería igual a la temperatura absoluta de los 30 grados centígrados son ¿cuánto? 303 grados Kelvin que si a esos 53 le sumamos 460 grados Kelvin, grados Rankine, sería igual a ver 53.73 más 460 sería 513 punto 73
grado Rankine. Ya es el sistema británico. La temperatura absoluta en el sistema británico y esta temperatura absoluta en el sistema internacional, que es grado centígrado. Este grado Rankine, que es el sistema internacional, y aquí que es grado Kelvin, sistema internacional, y grado Rankine, el sistema británico o anglosajón o imperial, sistema imperial. Entonces, ya ahí, después de mostrarle la temperatura, vamos a seguir hacia adelante. Por ejemplo, acá, con ese mano, el termómetro, lo que se hace es que se mide la temperatura en grados centígrados o grados Fahrenheit, dependiendo del tipo de termómetro que sea. Y aquí tenemos la presión del agua. Y aquí abajo se puede tener el volumen. Entonces, ¿por qué? Tenemos una masa de agua. Y podríamos tener aquí el volumen. De ahí midiendo la distancia tenemos el volumen en metros. Y aquí podemos tener la presión que ejerce el agua hacia abajo o de aquí hacia arriba, como quiera que lo quiera medir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la masa? La masa no es más que la cantidad de materia en una sustancia medida en gramos para el sistema, en gramos o kilogramos para el sistema internacional. Entonces, un gramo no es más que un centímetro cúbico. Cuando usted tiene un gramo de una sustancia, un gramo de una sustancia, ¿verdad? No es más que usted está hablando de un centímetro cúbico. Que viene siendo igual a un cc. Es un líquido, ¿verdad? A un cc de agua. A la temperatura de mayor densidad tiene una masa de 1 gramo. Eso a nivel del mar. Estamos hablando a nivel del mar. Eso depende de la temperatura, el volumen de una sustancia. Porque a mayor temperatura, mayor es su volumen. Es decir, la masa de una materia, ¿verdad? Es una sustancia medida en gramos y kilogramos. El gramo, que viene siendo un centímetro cúbico, 1 gramo de agua a temperatura de mayor densidad. Entonces, diferencia entre gramo, masa, y kilogramo, fuerza. Vamos a hablar de eso ahora a continuación. Entonces, 1 kilogramo masa, su diferencia que existe entre estas dos unidades es exactamente la misma que existe entre la libra y la masa y la libra fuerza, solo que aquí se utiliza el sistema internacional de medida. De la diferenciación entre calor y la temperatura. El calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de energía molecular media. El calor depende de la velocidad de la partícula, de cómo se transfiera.
mientras su número, su tamaño y su punto. Porque si usted va a fundir una masa, usted lo que le va a suministrar calor. Y dependiendo de la cantidad de calor latente o cantidad de calor que usted le introduzca a esa masa, acuérdese que cuando usted le mete calor a una sustancia, durante esa sustancia su estado se encuentra invariable y su temperatura varíe. El calor se llama calor sensible. Y a medida que usted le mete calor, va a llegar un momento que ya el calor se va a convertir en calor latente, porque la sustancia o la masa va a empezar a cambiar de estado. Y ahí la temperatura permanece constante. Entonces el calor depende de la velocidad de la partícula, su número, su tamaño y su tipo. Pero la temperatura no. ¿De acuerdo? La temperatura no depende del tamaño, ni el número ni el tipo de la partícula. La cantidad de temperatura que usted le mete al cuerpo. El calor sí. Dígale. Mayor calor, mayor temperatura. Sí, pero la temperatura, hay un momento donde la temperatura no varía, es constante. Y el calor no. ¿De acuerdo? Fíjate que en el condensador, cuando el refrigerante entra al condensador, tú sigues metiéndole, extrayéndole calor al refrigerante, pero la temperatura sigue constante hasta que se pasa de un estado a otro. Luego, cuando ya pasó a la fase líquida, el refrigerante, si tú sigues metiéndole calor, o extrayéndole calor, va a cambiar su temperatura. Porque ya pasó a la fase líquida. Ahí va a cambiar la temperatura hasta que pasa a la fase de vapor. ¿Me entiendes? ¿Cómo te explico esto? Déjame hacérselo aquí, en un pequeño diagrama, rápidamente. Tú tienes ahí, en este diagrama de presión, entalpía, ¿verdad? Aquí tú estás metiendo calor por unidad de masa. Vamos a poner que agua. Aquí tú tienes una presión X. Y aquí tienes otra presión X, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ahí tú vas a poner a una bomba, tú empiezas a meterle al agua presión ahí, pero tú vas a tener una temperatura aquí, y esa temperatura ahí va a venir ahí, y aquí va a tener otra temperatura que va a venir aquí, así. Aquí va a tener otra temperatura que va a venir así ahí. Y va a venir aquí así. Entonces, cuando llegue ese punto, ¿verdad? El agua, o vamos a poner refrigerante, llega a ese punto ahí. Vamos a poner que sea el punto 2. Él empieza a perder calor ahí. Cuando llega ahí ese punto, oye, el agua sigue siendo ahí, pero vamos a cambiarle el color para que lo pueda observar mejor. Después, en el diagrama, en el video. Ahí
el calor empieza a perder calor hasta llegar ahí al condensador. Cuando pierde ahí hubo un cambio de temperatura. Vamos a poner que haya una temperatura aquí de 75. Y aquí hay una temperatura de 60. Entonces, cuando llegue aquí, va a ser la misma temperatura de 60. Venir ahí. Vapor a líquido hasta llegar aquí a ese punto. Pero ahí va a estar en temperatura constante en ese trayecto. Pero cuando yo llegue aquí, que pasó totalmente a líquido, sigue aquí ya perdiendo calor en la fase líquida, pero a temperatura variable, hasta llegar ahí a la válvula de expansión. En la válvula de expansión, que es donde pierde la presión y la temperatura, cae ahí, pierde calor, temperatura, entonces cae a lo que es el condensador y vamos a ponerla aquí, que llega aquí, cae la presión y la temperatura y empieza otra vez a ganar calor de nuevo a presión constante y a temperatura constante hasta llegar ahí donde se evapora y ya sigue recibiendo calor sensible de nuevo y así sucesivamente. Entonces es ahí donde se ve la diferencia entre calor y temperatura, porque él gana calor pero la temperatura permanece constante, tanto en el evaporador como en el condensador. Entonces, fíjate que el calor se genera a través de la vibración molecular, de la velocidad de la materia, de la molécula. Ve. Fíjate, hagan el ejercicio que siempre les he puesto. Pónganse la mano en la cara, ahora mismo. Si ustedes ponen la mano en la cara, ahora se la despegan. Frótense las manos una con la otra y durante 5 segundos, 10 segundos, pónganse en la cara de nuevo y van a sentir la mano más caliente, porque ustedes al frotarse la mano hicieron un movimiento molecular, una vibración molecular de la piel de sus manos. Entonces esa energía de ese movimiento molecular se convierte en energía calorífica, esa energía cinética. Entonces, ¿por qué? La primera ley de la termodinámica dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma en otra forma de energía, que se transformó de energía cinética a energía calorífica o energía térmica. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo aquí con este ejemplo, una libra masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y es el mismo sin importar su ubicación. En términos técnicos, el objeto pesa un pie en la Tierra y tiene una masa de 453.6 gramos. Usando la segunda ley de Newton, el peso real del objeto en el sistema métrico es
según la siguiente respuesta. El trabajo es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Entonces, mientras tanto, o el peso, ¿verdad? Que W pica los 453.36 gramos por los 9.8, que es la aceleración de la gravitación gravitacional o la gravedad. Eso hace, lo llevamos a kilogramos. Para llevarlo a kilogramos se divide entre 1000, quedarían 0.4536 kilogramos por 9.8 metros por segundo. Esto haría 4.445 newton, que es el peso real del objeto en el sistema métrico. Entonces, W es el trabajo y M es la masa del cuerpo. El tiempo, que es segundo, te va a dividir la velocidad de la aceleración, no es más que la velocidad durante un tiempo. Para que se acuerden, ¿verdad? Te va a tener que la velocidad es igual a la distancia recorrida de un cuerpo dividido entre un tiempo determinado. Mientras tanto, la aceleración que es igual a la velocidad partido tiempo, esto se llevaría, que entonces sería igual a la distancia, ¿verdad? Partido tiempo multiplicado ¿por quién? Por 1 sobre t. Que sería igual a la distancia dividido entre t por t, que es tiempo al cuadrado. Que eso viene siendo la gravedad, que igual G, ¿verdad? Que es la fuerza gravitatoria. Entonces, bueno, míralo aquí abajo. Que la gravedad, un kilogramo o kilogramo fuerza, es la fuerza ejercida sobre una masa de 1 kilogramo. Masa según se define en el sistema internacional por la gravedad estándar en la superficie terrestre, y esto no es más que 9.80665 metros por segundo cuadrado. Entonces la distancia está en metros y el tiempo en segundos al cuadrado. Como el tiempo al cuadrado, segundo al cuadrado. Entonces, siempre se deja, nada más se pone 9.8
porque ya sería insignificante esa unidad después del punto. Entonces, en definitiva, es el peso de 1 kilogramo de una masa en una superficie terrestre, expresión poco utilizada en la práctica cotidiana. Entonces, en equivalencia, el valor estándar de la gravedad terrestre es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, y de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la fuerza es igual a masa por la aceleración. Y se dice que un kilopondrio o kilopondímetro es igual a 1 kilogramo por 9.8 metros por segundo cuadrado, siendo a 9.8 kilogramos por metro cuadrado igual a 9.8 newton. Quiere decir que un kilopondio no es más que 9.8665 newton, que viene siendo 9.8 newton. Pues siempre se aproxima así. .8 newton. Ese es un kilopondrímetro, un kilopondrio. Entonces, en la luna, ese mismo kilogramo masa va a pesar solamente 0.1666 kilopondrios o kilogramo fuerza, o 1.634 newton si se usa en el sistema internacional, ya que la gravedad es la sexta parte de la gravedad terrestre. Es decir, que se multiplica por, es decir, se divide entre 6. 9.8 entre 6, déjame ver, te va a decir usted divide, sí, eso 9.8 lo divide entre 6, porque la gravedad de la luna viene siendo una sexta parte de la de la Tierra, es igual a 1.63. Entonces, 1.63 newton. Entonces, resumiendo, un kilogramo masa en sistema internacional es igual a 1.02 UTM. Además, el kilogramo masa pesa en la Tierra 1 kilopondrio o kilogramo fuerza. El sistema de unidad de medida. Entonces, que igual a 9.80 newton en el sistema internacional. Y en la luna 1.16 o 1.17 kilopondrio o kilogramo fuerza. El sistema técnico de unidad de medida. Y 1.16 newton en el sistema internacional. Sin embargo, su masa permanecerá invariable. Pero déjeme aclararle algo. Fíjense, si usted sube, esto quiere decir
que mientras más alto o mientras más usted se aleja de la tierra, menor será el peso del cuerpo. ¿Por qué será menor el peso del cuerpo? Porque la presión atmosférica es menor. Y acuérdese que la presión no es más que la cantidad de masa por unidad de área. Y mientras más usted se aleja de la tierra, menor es el peso del área, el peso del aire por unidad de área. Y es por eso que en la luna los cuerpos pesan menos, y a medida que usted se aleja de la tierra, llega el momento donde su cuerpo, su peso se hace cero y usted pesa menos que el aire y flotan los cuerpos. Sin embargo, su masa permanecerá invariable. Su masa será la misma. No es que su cuerpo ha disminuido su masa. Si usted pesa 1 kilogramo, oiga, 1 kilogramo, su masa va a ser del mismo tamaño. La cantidad de materia va a ser la misma. No va, es invariable. Lo único que varía es la presión y la presión gravitatoria. Unidad térmica británica. Un ejemplo de la unidad térmica británica es que la temperatura de un vaso pequeño de agua puede ser la misma que la temperatura de un cubo de agua, pero el cubo tiene más calor porque tiene más agua. Por lo tanto, más energía térmica. Por ejemplo, si usted a un cubito de agua le mete más calor, el agua no disminuye, la cantidad de agua es la misma. Entonces el agua pasa, le mete, es decir, le disminuye el calor. Va a poner un cubito de agua, usted le introduce calor en el cubito de agua. Va a pasar de la fase sólido a la fase líquida, pero va a ser la misma cantidad de agua, va a ser 1 gramo de agua, va a poner 1 gramo de agua. ¿De acuerdo? La misma. Entonces, por tal razón, en la energía requerida para elevar la temperatura de una libra masa de agua a 68 grados Fahrenheit, de 1 grado Fahrenheit. Entonces, un tanque se llena de ACPM si la densidad es de 854 kilogramos por metro cúbico y el volumen del tanque es de 2 metros cúbicos. ¿Cuál es su masa? Despejando la masa, usted lo que va a dividir la densidad por el volumen. Por tal razón, usted va a tener 854 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad. Lo va a multiplicar por 2 metros cúbicos, que es el volumen. Acuérdense, la unidad de medida de la densidad es kilogramos por metro cúbico, que es la cantidad de masa, ¿verdad?, dividido entre el volumen de la sustancia. Esa es la densidad. La cantidad que coge una cantidad de masa, que ocupa una cantidad de masa por unidad de volumen. Y usted lo multiplica por 2 metros, por un volumen, le va a dar entonces el kilogramo, la cantidad de masa.
Es decir, para explicarme mejor, si usted tiene, vamos a poner una harina, usted tiene en un recipiente, ¿verdad? De 8 metros cúbicos. Un recipiente de 8 metros cúbicos usted tiene. ¿Verdad? Entonces, si ese recipiente de 8 metros cúbicos, usted, ese es el volumen que le está ocupando esa harina, esa masa en harina, llena de harina. Y el peso de esa harina, de esa masa, ¿verdad? Vamos a poner es igual, o la masa, va a ponerle M. Es de 80 kilogramos. Oye, este me está frizando el... Es decir, 80 kilogramos. Entonces, ¿cuál es la densidad de esa harina? Bueno, nada más tenemos que ver qué tan densa está esa harina, ¿verdad? Nada más tiene que dividir los 80 kilogramos de la harina entre los 8 metros cúbicos que ocupó la harina. Vean, cabrón, yo dejo mi harina. Tú estás vagueando, ahí vete a ver tu agua para allá. Entonces, los 8 cúbicos eso sería igual, ¿verdad? A 10 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad. Entonces, ya ahí podemos decir que una cantidad de harina, ¿verdad? De 80 kilogramos a una densidad de 10 metros cúbicos, de 10 kilogramos por metro cúbico, ocupa un volumen de 80 metros cúbicos. Y así de sencillo. Ya ahí hemos concluido con lo que es la entrega de este material, y donde le hemos hablado ya de